Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos enganchados, una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo con su química en pantalla y fuera de ella, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no todo es color de rosa, y hoy vamos a adentrarnos en un tema que a veces se esconde tras las cámaras, un tema que puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas, los celos. Y no unos celos cualquiera, sino celos que, según dicen, han explotado en público. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, especulaciones, análisis y, por supuesto, mucho drama. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico y acompáñenme en esta investigación sobre la supuesta explosión de celos entre Hande y Kerem. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes y noticias frescas del mundo del entretenimiento turco. ¡Vamos allá! Bueno, antes de entrar de lleno al meollo del asunto, pongámonos un poco en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca e internacional. Su fama se disparó gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. La serie fue un boom, un fenómeno global que conquistó corazones en todas partes. Y no es para menos, la química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante. Su romance en la pantalla parecía tan real que era imposible no preguntarse si esa magia se extendía también fuera del set. Y efectivamente se extendió. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. La noticia causó furor entre sus fans, quienes no podían estar más felices de ver su pareja favorita de la ficción convertirse en realidad. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Se les veía enamorados, felices, compartiendo momentos especiales en redes sociales, viajando juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección rara vez dura para siempre. Y así, poco a poco, empezaron a surgir rumores de crisis, de problemas en la relación, de distanciamiento. Al principio muchos lo atribuyeron a la presión mediática, a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Pero luego empezaron a circular historias más específicas, más detalladas, historias que hablaban de celos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según varias fuentes y testigos, los celos entre Hande y Kerem se habrían manifestado en varias ocasiones, llegando incluso a explotar en público. Ahora, antes de que se alarmen, quiero aclarar que no estoy hablando de peleas físicas ni de escenas escandalosas dignas de una telenovela. Me refiero más bien a momentos tensos, a miradas incómodas, a comentarios punzantes, a una atmósfera cargada de tensión que, según dicen, era palpable para quienes estaban presentes. Uno de los incidentes más comentados tuvo lugar, supuestamente, durante una fiesta organizada por una marca de la que ambos eran embajadores. Según los rumores, Kerem habría mostrado una actitud distante y fría hacia Hande durante toda la noche, evitando hablar con ella y prestando atención a otras personas, en particular a una joven actriz con la que había trabajado anteriormente. Testigos afirman que Hande se veía visiblemente molesta e incómoda con la situación, y que en un momento dado, le habría reprochado a Kerem su actitud en privado, lo que habría provocado una pequeña discusión que, aunque no llegó a ser una pelea a gritos, sí habría sido bastante tensa. Pero vamos a desmenuzar esto un poco más. Se dice que esta actriz en cuestión, cuyo nombre no vamos a revelar para no alimentar más el fuego, ya había tenido una buena química con Kerem durante el rodaje de un proyecto anterior. Algunos incluso llegaron a especular sobre un posible romance en ese entonces, aunque nada fue confirmado. Entonces, al verlos juntos nuevamente compartiendo risas y miradas cómplices en la fiesta, los celos de Hande, según los presentes, se hicieron evidentes. Se dice que Hande intentó acercarse a Kerem en varias ocasiones, pero él parecía esquivarla, mostrándose más interesado en conversar con la mencionada actriz. La tensión en el ambiente era palpable y algunos de los invitados incluso comentaron sobre la incomodidad de la situación. Otra historia que ha circulado mucho es la de los mensajes y likes sospechosos en redes sociales. Como sabemos, en el mundo del espectáculo, las redes sociales son una herramienta fundamental para mantenerse conectado con los fans, promocionar proyecto.
Y a veces, también para enviar mensajes subliminales. Según algunos observadores, tanto Ande como Kerem habrían utilizado sus cuentas de Instagram y Twitter para enviar indirectas el uno al otro, ya sea dando likes a publicaciones de otras personas que podrían considerarse rivales, o publicando mensajes con doble sentido que podrían interpretarse como una crítica o un reproche. A ver, aquí la cosa se pone detectivesca. Vamos a investigar un poco más a fondo. Por ejemplo, se comentó mucho el hecho de que Ande empezara a seguir en Instagram a un famoso modelo con el que había trabajado en el pasado y que siempre se había rumoreado que había tenido una atracción por ella. Algunos lo interpretaron como una forma de poner celoso a Kerem, de hacerle ver que ella también tenía opciones y que no dependía de él para ser feliz. Y no solo eso, sino que también Ande comenzó a darle me gusta a comentarios en redes sociales que alababan la belleza y el talento del modelo, e incluso algunos que insinuaban que harían una mejor pareja que ella y Kerem. Imagínense la bomba. Por su parte, Kerem también habría dado likes a fotos de otras actrices que podrían considerarse competencia de Ande, lo que habría generado aún más tensión entre ellos. Y no se conformó con simples me gusta. Se dice que Kerem también comentó en algunas de estas fotos, dejando emojis de corazones y felicitaciones, lo que fue interpretado como una clara provocación hacia Ande. Pero, ¿qué es lo que realmente estaría detrás de estos celos? ¿Cuáles son las razones que podrían explicar estas supuestas explosiones en público? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías. Una de las explicaciones más comunes es, como mencionaba antes, la presión mediática y el escrutinio público constante. Estar en el centro de atención todo el tiempo, saber que cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y juzgado por millones de personas, puede ser muy agobiante y generar mucha inseguridad. Y esa inseguridad, a su vez, puede manifestarse en forma de celos. Imagínense vivir constantemente bajo el microscopio, sabiendo que cualquier error o desliz puede convertirse en un escándalo y arruinar tu reputación. Es una presión enorme que puede afectar incluso a las personas más fuertes y seguras de sí mismas. Otra posible razón podría ser la competencia profesional. Tanto Ande como Kerem son actores muy exitosos y talentosos, y es natural que quieran seguir creciendo y evolucionando en sus carreras. Sin embargo, esa ambición y ese deseo de superación pueden generar cierta rivalidad, especialmente si se trata de conseguir los mismos papeles o de trabajar con los mismos directores. Y esa rivalidad, a su vez, puede desembocar en celos profesionales que terminan afectando la relación personal. A ver, seamos honestos, el mundo del espectáculo es un mundo competitivo donde los papeles son limitados y la competencia es feroz. Y cuando tienes a tu pareja compitiendo contigo por los mismos roles, la tensión puede ser insoportable. También hay quienes creen que los celos podrían estar relacionados con la diferencia de personalidades entre Ande y Kerem. Ande es conocida por ser una persona muy extrovertida, sociable y segura de sí misma, mientras que Kerem es más reservado, introspectivo y, según algunos, un poco inseguro. Esas diferencias de personalidad podrían generar malentendidos, interpretaciones erróneas y, por supuesto, celos. Se dice que la extroversión de Ande a veces incomodaba a Kerem, quien prefería mantener un perfil más bajo. Y que la inseguridad de Kerem hacía que Ande se sintiera sofocada y controlada. Un cóctel explosivo, ¿no creen? Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas. En el mundo del espectáculo, es común que surjan rumores de infidelidades y romances pasajeros, y aunque no hay pruebas concretas de que haya habido algo de eso en el caso de Ande y Kerem, no podemos descartarlo por completo. La simple sospecha de que uno de los dos podría estar interesado en otra persona podría ser suficiente para despertar los celos y generar conflictos en la relación. Uy. Aquí la cosa se pone picante. No vamos a señalar a nadie directamente, pero sabemos que en el mundo del espectáculo los romances fugaces y las tentaciones son el pan de cada día. Ahora bien, es importante tener en cuenta que todo esto son especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que los celos hayan sido realmente un problema en la relación de Ande y Kerem. De hecho, algunas fuentes cercanas a la pareja han negado rotundamente estas informaciones, asegurando que su relación es sólida y que se basan en la confianza y el respeto mutuo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en el mundo del espectáculo, donde la verdad y la mentira a menudo se entrelazan, es difícil saber qué creer. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la existencia de ciertos
Comportamientos que podrían interpretarse como señales de celos, nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Al final, como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y aunque no sepamos con certeza qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem, lo cierto es que su relación ha estado rodeada de polémica y especulaciones en los últimos tiempos. Y esta polémica ha generado un gran debate entre sus fans, quienes se dividen entre los que creen en la solidez de su relación y los que ven en estos rumores una señal de que su romance está en peligro. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente los celos pueden destruir una relación? La respuesta, como suele suceder, no es sencilla. Los celos en sí mismos no son necesariamente algo negativo. De hecho, en cierta medida, pueden ser una señal de que nos importa la otra persona y que no queremos perderla. Sin embargo, cuando los celos se vuelven obsesivos, irracionales y controladores, pueden convertirse en un verdadero problema y terminar destruyendo la relación. Los celos son como la sal en la comida, una pizca puede realzar el sabor, pero un exceso puede arruinarlo por completo. Los celos excesivos pueden generar desconfianza, inseguridad, resentimiento y, en última instancia, el fin de la relación. Por eso es fundamental aprender a manejar los celos de forma saludable, comunicando nuestros sentimientos de forma honesta y abierta, confiando en la otra persona y trabajando en nuestra propia autoestima y seguridad personal. La comunicación es clave en cualquier relación, y más aún cuando se trata de celos. Hablar abiertamente sobre tus inseguridades y miedos puede ayudar a evitar malentendidos y a fortalecer la confianza en la pareja. En el caso de Hande y Kerem, solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente está pasando en su relación. Si los celos han sido un problema o no, si han logrado superarlos o no, es algo que solo ellos pueden responder. Lo que sí podemos decir es que su relación ha sido un torbellino de emociones, un romance de cuento de hadas que ha tenido sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tensión. Y este torbellino de emociones ha sido documentado y analizado hasta el más mínimo detalle por la prensa del corazón y por sus propios fans, quienes siguen su relación con lupa. Y ahora que hemos analizado a fondo la supuesta explosión de celos entre Hande y Kerem, es hora de sacar algunas conclusiones. Como hemos visto, los celos son una emoción humana muy común que puede afectar a cualquier persona, incluso a las celebridades más famosas y exitosas. En el caso de Hande y Kerem, los celos podrían haber sido desencadenados por la presión mediática, la competencia profesional, las diferencias de personalidad o la presencia de terceras personas. Pero la verdad, mis amores, es que solo ellos saben lo que realmente sucede tras las cámaras y las portadas de las revistas. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que los celos hayan sido realmente un problema en su relación. Lo que sí sabemos es que su romance ha sido un torbellino de emociones, un cuento de hadas que ha tenido sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos. Y como todo cuento de hadas, su historia está llena de drama, romance y, por supuesto, mucho chismecito. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que los celos han sido un factor determinante en la relación de Hande y Kerem? ¿O creen que todo es un invento de la prensa sensacionalista? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan controversial. ¿Son Team Hande o Team Kerem? ¿Creen que su amor sobrevivirá a la tormenta o que los celos terminarán separándolos? Quiero saberlo todo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta explosión de celos entre Hande y Kerem. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente está pasando en su relación. Pero como buenos chismosos que somos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizar este drama y de darles nuestra opinión al respecto. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente estaremos analizando otros romances del mundo del espectáculo turco, así que no se lo pierdan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la clave para una relación sana y feliz es la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Los celos pueden ser un problema, pero si se manejan de forma adecuada, pueden superarse y fortalecer la relación. Así que ya lo saben, no deje
Que los celos arruinen su felicidad. Confíen en sus parejas, comuníquense abiertamente y disfruten del amor. Así que ya lo saben, ámense mucho, confíen en sus parejas y no dejen que los celos arruinen su felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Cara guiño.